Ustedes han hecho un manifiesto, una comunicación dirigida al presidente de la República, que además es candidato a la reelección, con varias sugerencias que se deberían implementar de forma inmediata. Y extra micrófonos yo le decía, ¿por qué no lo hacen a las dos candidaturas? Usted decía, ¿por qué son de aplicación inmediata? Cuéntanos un poquito de dónde nace esta iniciativa, en qué consisten estas sugerencias. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, un saludo a usted y a todos quienes nos hacen la deferencia de escucharnos. La motivación principal es que desde hace 6 meses el país está paralizado. Desde el 23 de septiembre, con ocasión de la crisis energética, y una vez que esto encontró una coyuntural fórmula de solución, estamos paralizados por el inmovilismo y la incertidumbre que provoca este proceso electoral. Entonces, si acumulamos 6 meses de inmovilismo y eso le llevamos a una suerte de definición en el orden financiero, estaríamos hablando de algo más de la superación de 20,000 millones de dólares. En esa línea de paralización se están profundizando además esta crisis multimodal que el Ecuador vive, y ya más allá de las cifras que tienen no solamente consecuencias macro, sino sobre todo microeconómicas, estamos hablando de profundización de crisis como aquella de 38.2 personas por cada 100,000 habitantes que producto de la situación de inseguridad mueren en el Ecuador. Desde ese punto de vista, y una vez que conocimos los resultados electorales como organización, La Libertad Avanza Ecuador, que es una organización de orden político que empezó a constituirse en el país desde el 6 de enero de este año, luego de una transición y preparación de 18 meses desde nuestros espacios tradicionales de sociedad civil hacia el tema de la necesidad de volver a entrar en la cancha, porque, como bien se ha dicho, por más fuerza que haga la barra, por más gritos que se haga desde la tribuna, nunca vamos a mover la bola. Así que para mover la bola hay que entrar a la cancha. Por eso el tema de la necesidad de constituir la Libertad Avanza y hacer este primer planteamiento de una agenda programática que ha sido preparada también en esos 18 meses por amplios sectores de diversas índoles y naturalezas que estabilizaron 27 propuestas concretas, y de esas hemos escogido 6 para el presidente de la República, porque el 10 de febrero le propusimos: señor presidente, su mejor campaña son sus acciones de gobierno, que tengan además la característica de ser inmediatas y de sacarnos de este inmovilismo y de la situación de crisis ahondada y de incertidumbre que llevamos más de 6 meses. ¿Qué le hace pensar que si han tenido más de un año para sacarnos de esa situación, ahora lo van a poder hacer? Siempre hay oportunidad de la rectificación. Y en la rectificación está en el hecho de que lo del 13 de abril significa un escrutinio a un gobierno en el que, si toma medidas como las que les hemos propuesto y de otros sectores, va a generar aquello que hablan de la caracterización del voto, que es emocional. La emoción que queremos provocar es confianza. Confianza en que efectivamente tuvo la decisión para tomar este tipo de acciones y que estaría en condiciones de hacerlo en los 4 años más. Pero solidariamente yo creo que es una excelente oportunidad para que también la candidata Luisa González nos conteste sobre estas 6 propuestas que hemos establecido. Fundamentalmente, ¿cuáles? ¿Y cuáles de esas son inmediatas? Porque ustedes están dando por hecho que el presidente candidato gane la reelección. Estamos en una elección para segunda vuelta y todo puede ocurrir. Mire que usted, lo que pasó en la primera, se daba por hecho que el presidente ganaba en primera vuelta y resulta que no fue así, que es una diferencia bastante ajustada, y de hecho no estamos convocados para una segunda vuelta en abril próximo. ¿Cuáles son esas seis sugerencias? Acabo de recordar al doctor Andrés F. Córdoba que en el Ecuador se puede tostar granizo. Sí, por eso le digo, usted da por hecho que va a estar 4 años más cuando estamos en un proceso electoral. Todo puede ocurrir. En la posibilidad entonces de que haya una opción diferente y que por supuesto no van a contar con mi voto y el país lo conoce. Desde el año 2006 tenemos una posición radicalmente distinta a la que defiende la propuesta del socialismo del siglo XXI, pero resulta una interesante oportunidad también para que la
posible presidenta de la República nos conteste hoy. ¿Qué haría en la capacidad de estar en este momento en los zapatos del señor Daniel Noboa y darnos contestación? A ver, pero ¿cuáles son esas seis propuestas? De manera muy concreta, la que hemos venido planteando durante los últimos 5 años y el último año con mayor fuerza. La firma del decreto de emergencia para la función judicial, que jerarquice 300 millones de dólares, que articulados al resto de las acciones que se están tomando con las fuerzas en el orden de precautelar la seguridad, permitan, sobre todo, tener una acción preventiva y de ejercicio y control hacia jueces y fiscales, que a diario ponen a contumaces delincuentes en las calles. En segundo lugar, motivar al Consejo de la Judicatura para que en el esfuerzo logrado por nosotros ante el Banco Mundial se pueda generar la firma de un convenio para empezar el proceso de reforma integral de la justicia durante los próximos 5 años, creando una unidad ejecutora en la que, por supuesto, la participación de la función ejecutiva, creando el tema de un organismo real, como el que existió en su momento el Ministerio de Justicia, permita articular el trabajo de las fuerzas alrededor de la seguridad pública y la función judicial, para que efectivamente los anuncios sean en relación a cuánto se ha bajado el índice de la criminalidad. ¿Cuánto le cuesta eso al país en términos de la firma del decreto? 0. Lo segundo, por supuesto, nosotros creamos un observatorio de orden técnico que ha evaluado que hay una línea entre 70 y 70 mil millones de pérdidas por la vigencia de la actual ley de contratación pública, que se puso justamente en esa situación de vigencia desde el año 2010 y que por los casos de corrupción, los temas de falta de claridad y certeza y de las reglas de juego, que entre otros no estamos culpando únicamente a un gobierno particular, sino a todos, suceden, Licenia, cosas como la que tuvimos incluso con estupor, el hecho de verificar que procesos en los cuales el proveedor o proveedores se ponen de acuerdo con la autoridad pública para que efectivamente se puedan concretar las garantías del proceso licitatorio por cualquiera de las modalidades, se concreten las garantías, se logren las pólizas y finalmente se entregan los anticipos y esos contratos nunca se ejecutan. Encontramos nada menos y nada más que en el año 2023, de las 677 instituciones públicas que existen en el país, 73% de ellas estuvieron en este tipo de anomalías que han sido directamente reportadas ya a la Fiscalía y por supuesto al tema del control público de la Contraloría General del Estado. La posibilidad de que sea presentado este proyecto de ley reformatorio para derogar la ley de contratación pública y bajarle a la intensidad de sus competencias directamente a 5 áreas esenciales: seguridad, justicia, salud, educación y lo que tiene que ver con la administración tributaria y nada más, es un proceso que también le cuesta al país $0. La posibilidad de la revisión del señor presidente de la República y en su calidad de colegislador enviarla a la discusión, incluso por la vía de económico urgente si fuera el caso, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico legal para que sea pertinente. ¿Qué podría discutirse en 30 días? Eso que permite dar señales para que la otra forma de legislación, que es la de la iniciativa privada, esta vez sí contando con todos los elementos de transparencia, certidumbre, en relación a lo que significa la delegación y no frente a una posibilidad de un contrato de participación, que es el tema del día, que aún no ha sido clarificado, permita que la iniciativa privada entre con las garantías necesarias al haber acotado las compras públicas a un sistema de contratación transparente, eficaz, y lo otro, existe la legislación que no es obra solamente de este gobierno. La primera ley de asociación público-privada tiene vigencia del 18 de diciembre del año 2015. Gobierno de otro tinte político. Algo parecido al color que nos acompañaría en este estudio, más allá de lo que veo la graficación. Entonces, desde ese punto de vista creo que hay posibilidades. Ese color es verde limón, por ¿Verde limón? ¿No? No es necesariamente. No es azul, ni celeste, ni morado.
Entonces me hizo acuerdo de mis épocas del 2006, el daltonismo producto del día debe ser. Entonces, desde ese punto de vista, la capacidad de que se tenga estas dos líneas de conjunción entre quienes en su momento promovieron el tema de una ley de asociación público-privada que fue modificada durante por iniciativa de este gobierno y en la actual legislatura, significaría que eso podría incluso generar un tercer elemento de nuestras propuestas. Uh-huh. Para construir un portafolio de proyectos a la iniciativa privada en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso de ingrata recordación, nada menos y nada más que se emplearon recursos públicos y se construyó un portafolio que, presentado en noviembre del 2021, estaban listos para la iniciativa privada por $3.200 millones. De lo que se concretó prácticamente nada. Se está concretando el primero, Sacha. Todavía entonces, está adjudicado, todavía no se ha firmado el contrato, dicen que tienen 30 días para firmar. Que efectivamente tiene que definirse si se trata de un asocio, que es el contrato de participación, y es un tema entonces de un asocio público-privado, o si existe ya una iniciativa privada concreta y se le entrega por asociación público-privada bajo la legislación vigente desde diciembre del año 2023. Eso, ahí están puertos, aeropuertos, contratación de infraestructura básica y sobre todo la capacidad para que esto tenga una iniciativa en gobiernos autónomos descentralizados como el de la prefectura de Pichincha, donde hay obras tan importantes como el tren de cercanía que ha sido una aspiración de Quito, Rumiñahui y Mejía, ¿no es cierto?, de tener una solución de movilidad desde hace 20 años. Entonces, en esa capacidad hay dos condiciones. La primera, confianza. Uh-huh. Y la segunda, seguridad jurídica que permita la posibilidad real de establecer este tipo de iniciativas en el país que en otras latitudes están funcionando bien. Estas tres iniciativas están entonces concatenadas. El presidente de la República presentando un proyecto de ley a la Asamblea, en donde no deberían tener las fuerzas tanto de la Revolución Ciudadana como las otras ninguna dificultad, porque ambas han compartido el tema de la iniciativa privada, porque los unos promovieron en su momento la ley original y los otros su reforma. En segundo lugar, el tema de la posibilidad de reactivar ese portafolio de $3.200 millones en momentos en que tenemos dificultades para la ejecución de obra pública, dada la crisis fiscal. Uh-huh. Y lo que nos interesan a los ciudadanos no es el color de la banderilla política, sino lo que nos interesa son servicios públicos. Y los servicios públicos que dice, como señala la Constitución, tienen que ser permanentes, de calidad, eficaces, eficientes y transparentes. Esas tres iniciativas, más el de la reforma ciudadana a la justicia, declarando en emergencia a la función, son 4 iniciativas que tienen un valor monetario para el actual presidente de la República de 0. Uh-huh. ¿Cuándo le van a presentar esta carta? ¿Ya la presentaron? ¿Han tenido respuesta? Fue presentada el martes anterior por las vías oficiales. Uh-huh. Y según el Código Orgánico Administrativo tienen de 10 a 15 días hábiles para contestarnos, uh-huh, en función de que sobre esto podemos ejercer también los derechos de participación, pero no nos vamos a quedar ahí. Evidentemente, desde la posibilidad de que el presidente de la República informaremos al país el jueves, en el momento del cierre de la campaña, jueves o viernes de la última semana, uh-huh, cómo nos fue con estas contestaciones. Hemos sumado ya voluntades, tanto en el sector público como en el privado, en función de ir promoviendo cada una de estos elementos. Y particularmente tenemos un interés en el fundamental en los gobiernos autónomos descentralizados, en la posibilidad de que si esto no se hace dentro de las competencias, por ejemplo, a nivel de la Administración de Justicia, la declaratoria de emergencia no hay nada que hacer. Pero en el resto de los asuntos sí creo que hay una posibilidad pertinente de que los gobiernos del nivel subnacional puedan irse pronunciando y acoplando este tipo de circunstancias. Por otro lado, ya existe el interés de la cooperación internacional, uh-huh, de promover estudios respecto a lo que significa en materia de contratación pública y el sistema de compras públicas ecuatoriana. Entonces, se han generado ya un interés alrededor de lo que fue la presentación de la carta, que está movilizando actores e instituciones alrededor incluso de presentar días antes de la campaña y desde estos micrófonos sí, también convocar no solamente a la candidata, sino
a todo la estructura de campaña de la abogada Luisa González en términos de que le pueda dar una contestación que incentive la deliberación y el debate público sobre estas propuestas. Porque lo fundamental es que en relación al presidente de la República hay un estado de rendición de cuentas y un control social sobre estas propuestas. Tiene de 10 a 15 días para establecer el tema. Pero además hemos provocado ya una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo. De la misma manera hemos provocado ya una reunión con los espacios relacionados con el Contralor General del Estado, en términos de integridad pública, conocer cuáles son sus particularidades respecto de lo que ¿qué ocurrió con todos los expedientes de esos 70,000 millones que tanto se ha mencionado? Y por otro lado, ¿cuáles son los niveles efectivos y eficientes que ha tenido esa institución respecto del control de los recursos públicos? Entonces, hemos solicitado también esta mañana y ya de manera formal quien está a cargo de este portafolio, el Ecuador Open for Business, que es el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, para que también nos informe sobre la situación. Entonces son una serie de acciones conjuntas. Nosotros al presidente de la República, más allá del candidato, porque finalmente nosotros tomaremos una postura frente a las urnas a nivel individual en el día 13 de abril, pero de aquí hasta el 13 de abril hay mucho por hacer. Hay que multiplicar cada uno de esos días por segundos frente a una crisis de esta magnitud. Javier, se nos está agotando el tiempo y si quisiera, para cerrar, que nos explique esta organización. Usted decía que es una organización con fines políticos, La Libertad Avanza Ecuador. Sí, efectivamente. Es una organización con fines políticos que busca qué y qué tendencia tiene. De centro derecha liberal, de centro derecha a derecha liberal, viene de un proceso de construcción de 18 meses, con una línea de coordinación en la ciudad de Buenos Aires, con el Partido La Libertad Avanza del presidente Javier Milei, y que efectivamente tiene la posibilidad de irse concretando a partir del trámite que lo hemos iniciado ya ante el Consejo Nacional Electoral para obtener el primer paso, ¿no?, que es el registro electoral que nos dé vida jurídica, y en ese proceso de constitución estamos transmitiendo 3 elementos fundamentales. El primero, el planteamiento que él hiciera frente a en contraposición a la Agenda 2045 en la última Asamblea de la ONU el 26 de septiembre pasado, una agenda para la libertad, que tiene justamente esto, lo programático, acciones como lo que hemos planteado. Y ya contamos, más allá de militancias o no, con el espacio de universidades que están en esta tendencia, la Universidad de San Francisco, la UES, etcétera, la colaboración directa. La segunda, más allá de las controversias últimas sobre ese gobierno y este personaje, tenemos concretamente el hecho de que hay un modelo de gobierno y de gestión que en un año empezó a solucionar los problemas macro y microeconómicos de la Argentina y que se está siendo estudiado en varios puntos del orbe y sobre todo en universidades de gran y alto prestigio. Ese modelo de gestión y de gobierno en la materia macro y microeconómica también lo ponemos en consideración, sobre todo los gobiernos subnacionales adaptando a la realidad ecuatoriana. Y el tercero, por supuesto, están todas las causas e iniciativas que están desde el lado liberal y hacia el tema del liberalismo. Y no quisiera dejar de despidiéndome y agradeciéndole a Licenia por el espacio, de hacerles una convocatoria a las actuales autoridades y dirigentes de la Revolución Ciudadana. Si nosotros estamos pensando generacionalmente en una renovación del centro hacia la derecha, yo creo que es también en la línea de la izquierda el tiempo del surgimiento de una renovación también en la línea de la izquierda. Y en eso creo que hay autoridades que están en el país, que están ejerciendo cargos públicos, hay dirigentes que lo están haciendo y que no tienen deudas con la justicia ni tienen una situación de incomodidad frente a la administración de justicia. Y creo que entonces renovar no es sustituir, pero creo que hay autoridades locales que deben empezar a pensar también en la renovación porque estamos cambiando de ciclo. Así como en el 2006 lo hicimos, en términos políticos, creo que está concluyendo un periodo y se está iniciando otro. Nosotros hacemos el esfuerzo desde el centro a la derecha y que creemos que hay cuadros muy interesantes que lo pueden hacer del centro hacia la izquierda para recobrar en este país la capacidad de dejar de tratar al debate público como cualquier cosa, pensar que esto se trata únicamente del TikTok y las redes sociales y volver a recuperar el debate ideológico en el Ecuador.